Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial para principiantes. Soy Andrei y en este tutorial os voy a explicar un poco qué son los ajustes y sobre todo cuál es la diferencia entre los ajustes de capa y los ajustes, vamos a llamarles normales. Para acceder a los ajustes vamos al menú imagen y aquí tenemos ajustes, y para crear ajustes de capa vamos al menú capa y nueva capa de ajuste, y tenemos una lista que es casi idéntica a la anterior, pero hay algunos que no están. Y otra forma más rápida de crear estos ajustes de capa es seleccionando el fondo y este icono de aquí. Si lo pulsamos se nos abre otra lista con todos los ajustes de capa que tenemos. Ya digo que no son exactamente los mismos que tenemos aquí en el menú imagen. La imagen que tengo aquí de fondo es simplemente a modo de demostración. Podéis utilizar cualquier imagen. Otra cosa que quiero mencionar es que no voy a explicar cada ajuste, cómo se utiliza, y no voy a entrar en detalles. Quizá eso lo haga en algún otro vídeo o a lo largo de algunos otros vídeos que quizá vaya a hacer. Pero sí que voy a hablar sobre algunos que son más comunes. Podéis ver que están separados. Los primeros 4 son ajustes de iluminación y contraste. Este segundo grupo tiene que ver con ajustes, con cambios de color. Y estos de aquí son ajustes pues más creativos, digamos, para crear todo tipo de efectos. Pero los más utilizados son estos de aquí. Si tenéis alguna otra versión de Photoshop, yo tengo CS6. Este de aquí, por ejemplo, no lo tendréis porque es nuevo, está disponible solo en CS6. Pero los demás, estos de aquí arriba, curvas, niveles, tono y saturación, equilibrio y tal, los encontraréis en otras versiones de Photoshop. Vamos a abrir un ajuste, por ejemplo, de color, tono y saturación, porque, bueno, vamos a suponer que esta imagen necesita un poco más de color. Pues podríamos simplemente utilizar este controlador y añadir más color. Vamos a poner un poco así más extremo. Con el tono podemos cambiar la configuración del color, pero no nos interesa porque no queda bien. Lo vamos a dejar a 0. Y vamos a hacer clic en OK. Una vez pulsamos OK, ese ajuste se aplica directamente a la imagen. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el de niveles, que se utiliza mucho y es bastante fácil de utilizar. Como he dicho, este ajuste lo que nos permite es hacer cambios en la luminosidad de la imagen. Las imágenes tienen sombras, medios tonos e iluminaciones. Las iluminaciones serían, por ejemplo, todas estas partes que son blancas o casi blancas, como por ejemplo las nubes o esta parte del cielo de aquí. Los medios tonos pues serían los tonos próximos al gris, que no son ni sombras ni iluminaciones. Estas partes de aquí, alguna parte del cielo que no es muy oscura. Y después tenemos las sombras, que serían pues estas partes muy oscuras, las partes más oscuras de la imagen. Esto de aquí es un histograma que nos muestra la proporción de sombras, medios tonos e iluminaciones. Como podéis ver, sobre todo tenemos sombras y tenemos esta cola aquí que va disminuyendo, y tenemos pocos medios tonos y muy pocas iluminaciones. Y eso se puede ver a ojo simplemente a la imagen. Toda esta parte de aquí es oscura, son todo medios tonos y sobre todo sombras. Y si por ejemplo queremos hacer las nubes más blancas o esta parte de aquí añadir más iluminación, podemos utilizar el controlador de iluminación. Si lo movemos hacia la izquierda, podéis ver que sobre todo toda esta parte de aquí que tiene más brillo, pues todavía se ilumina más. Después podemos hacer lo mismo con los medios tonos para añadir más luz en esta parte de aquí, por ejemplo. O los podemos hacer más oscuros y crear este efecto más oscuro. O podemos utilizar las sombras. Vamos a hacer clic en OK y aceptar el cambio. También podemos hacer previsualizar. Con estos iconos de aquí lo que podemos hacer son cambios automáticos. Los podéis probar si queréis. Y tenemos algunas opciones ya preconfiguradas si queréis utilizarlas. Son ajustes ya guardados. Vamos a hacer clic en OK. Y ya hemos aplicado pues 2 ajustes, el de niveles y tono de saturación, como podéis ver aquí en la historia. Pues bien, ¿cuál es el problema de utilizar los ajustes de esta manera? Pues el principal problema que tenemos es que se aplican directamente sobre la imagen.
y como consecuencia ya no podemos cambiar esos ajustes. Ahora sí que podría deshacerlos porque en la historia no tengo nada más, pero si por ejemplo creo otra capa y empiezo a pintar cosas, podéis ver que en la historia ya me ha desaparecido, ya no puedo hacer marcha atrás. Y entonces lo que vamos a hacer, en lugar de utilizar los ajustes desde el menú imagen, vamos a utilizar ajustes de capa o capas de ajuste, que son lo mismo. Vamos a deshacer la imagen y la voy a volver a hacer más pequeña. Esta era la imagen original. Y vamos a utilizar ajustes de capa. Como he dicho, es mucho más rápido acceder a ellos desde aquí, pulsando este icono. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir una capa de tono y saturación. Y ya podéis ver un cambio fundamental, que es la ventana esta es diferente. Como ya he dicho, si tenéis alguna otra versión de Photoshop, esto igual aparece de alguna otra forma, pero tenéis los mismos controles. Y también veis en el panel de capas que se me ha creado esta capa, que pone tono y saturación 1, porque es el primero que he añadido. Podéis cambiar el nombre si hacéis doble clic. El icono que nos indica que estamos utilizando una capa de ajuste. Y también tenemos una máscara que nos permite ocultar el efecto en ciertas zonas. Tengo ya un vídeo sobre las máscaras, si queréis saber lo que son y cómo se utilizan y para qué. Podéis hacer clic en el link, voy a poner aquí un enlace que os va a llevar a ese vídeo. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir más saturación. Y quizás incrementar un poco la luminosidad, aunque vamos a perder un poco de contraste, así que es mejor dejarlo a 0. Y vamos a ocultar eso. Y vamos a hacer lo mismo con los niveles. Añadir más iluminación, un poco en los medios tonos. Bien, ¿cuál es la diferencia respecto a los ajustes que hemos utilizado anteriormente? Pues la diferencia es que ahora tenemos dos nuevas capas que podemos desactivar en cualquier momento. Es decir, en ningún momento hemos afectado la imagen original, queda intacta. Simplemente tenemos dos capas que afectan a todo lo que hay debajo de ellas, que en este caso solo tenemos la imagen fondo. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar capas de ajuste es que siempre podremos modificar estos ajustes. Si hacemos doble clic se nos vuelve a abrir la ventana y podemos cambiar estos valores de aquí. Podemos hacer la imagen en blanco y negro si queremos. O podemos ir a niveles e incrementar el contraste. Y siempre podremos deshacer esto, simplemente ocultando las capas o eliminándolas. Así. Voy a deshacer. Incrementar la saturación como estaba. Y modificar un poco los niveles porque hay demasiado contraste. Bien. Otra ventaja muy importante que solo podemos tener utilizando capas de ajustes es que tenemos la opción de utilizar modos de fusión. Es decir, si yo añado por ejemplo un mapa de degradado, voy a cambiar el degradado a este color. Tengo todas las opciones que tenía con las demás, es decir, puedo abrir el ajuste, cambiar el degradado al color que yo quiera. O puedo crear mi propio degradado con mis propios colores. Y lo que puedo hacer es cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, vamos a probar con superponer. Podéis ver el efecto que he conseguido. Y también puedo cambiar la opacidad, es decir, la cantidad de efecto que quiero que se aplique. Y el relleno, que bueno, viene a ser lo mismo que la opacidad. Esto no lo podía hacer con los demás ajustes porque simplemente podía cambiar los valores y se aplicaba directamente a la imagen sin que yo pueda cambiar ni la opacidad ni el modo de fusión. Pero ahora sí que puedo porque esto se comporta como una capa normal que puedo desactivar, activar y bueno, todo eso. Es importante saber que las capas de ajuste afectan a todo lo que hay debajo de ellas. Es decir, si yo cojo por ejemplo esta estatua, la voy a copiar en mi otro documento y la voy a poner aquí entre medio. Voy a crear otra capa y la voy a llamar estatua. Lo voy a pegar aquí y lo voy a hacer un poco más pequeño.
Bien, pues como se puede ver, el mapa de degradado afecta a la estatua también porque está debajo del ajuste, debajo de la capa, pero niveles y tono y saturación no le afectan porque está encima. Si arrastro esta capa debajo de tono y saturación y niveles, le afectará también, como podéis ver si cambio de posición, como le afectan también a esta estatua. Es decir, todo lo que tienes por debajo de una capa de ajuste afecta a esa capa, a no ser que utilices lo que se llama una máscara de recorte. He puesto la estatua debajo del mapa de degradado y si quiero que este mapa de degradado solamente afecte a la estatua, lo que puedo hacer es seleccionar el mapa de degradado, hacer clic con el botón derecho y seleccionar la opción esta que pone crear máscara de recorte. Y como podéis ver ya no afecta al fondo, sino solamente a la estatua. Esto también se puede hacer de otra forma más rápida si pulsamos la tecla Alt y ponemos el ratón entre las dos capas y veis que cambia el icono. Y si hacemos clic, pues se nos suelta la máscara de recorte o se nos crea. Si quiero añadir otra capa de ajuste que afecte solamente a la estatua, lo puedo hacer. Vamos a coger equilibrio de color y lo mismo, pulso Alt y con esta flecha indica que solamente afecta a la primera capa que hay debajo de ella, en este caso es estatua. Y puedo hacer los cambios que yo quiera porque solamente va a afectar a la estatua. Y puedo cambiar el modo de fusión y puedo hacer todo lo que yo podría hacer con una capa normal. Voy a soltar la máscara de recorte y bueno, podéis ver el efecto. Así que con máscaras de recorte tenéis mucha más libertad para crear efectos más creativos y efectos más bonitos. Y también tenéis la posibilidad de deshacer esos efectos. Y lo más importante es que nunca tocaréis la imagen original. Es decir, la imagen original siempre quedará intacta y podéis hacer siempre los cambios que queráis. Bien, pues esto es todo lo que quería deciros sobre las capas de ajuste. Espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis alguna duda, podéis dejar un comentario y os intentaré ayudar si puedo. Gracias y hasta la próxima.